Ok. Ahora sí, chicos. Vamos a hablar de las operaciones básicas que se dan en una base de datos relacional. Esto de acá es algo bastante sencillo, pero que los va a ayudar para que comiencen a desarrollar sus aplicaciones y vean lo que es la persistencia de datos. Recuerden que la primera forma de persistencia de datos que vimos justamente fue la lectura de ficheros. Ahora vamos a ver cómo almacenar nuestra información en tablas. Ok, entonces, para crear y borrar una tabla tienes create table, ¿no? Y finalmente tienes drop table. Crear la tabla, le das el nombre del campo, le das el tipo de dato y después estas palabras como primary key, auto increment, básicamente le dicen que este campo es una llave primaria, quiere decir que todos los registros que se inserten en este campo tienen que ser únicos. Y el tema de auto increment lo usamos para que se genere una numeración no ascendente y continua. ¿Está bien, chicos? Comiencen 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si es que no queremos que se asigne un valor automáticamente, nosotros podríamos trabajar sin esta palabra autoincrement. ¿Está bien, chicos? Solamente con primary key ya le indicas que la información que tú vas a insertar no tiene que tener valores duplicados. Entonces, ahora, la carga de registros a una tabla, tenemos insert into. Con insert into le vamos a dar el nombre de la tabla, entre paréntesis, vamos a seleccionar los campos que queremos y vamos a insertar los valores. En este caso, si es que nosotros vamos a insertar todos los campos, sin excepción, ya no necesitamos poner esto de acá, solamente los valores. Después, para recuperar algunos campos, usamos select. Select, con esta notación, nosotros decimos selecciona toda la información de la tabla. Y luego también hay otra forma que es simplemente seleccionar los valores que tú necesitas que retorne esa consulta de la tabla. Muy bien. Entonces, para recuperar algunos registros específicos, podemos usar where. Por ejemplo, select son los campos. Y finalmente, ponemos la condición, ¿no? Donde campo cumpla tal condición. Igual, mayor, menor, lo que sea. Después tenemos para borrar registros, delete. Con delete vamos a borrar, por ejemplo, en este caso, todos los registros de una tabla. O si queremos borrar registros específicos, tenemos que usar la condición where. ¿Está bien, chicos? Tenemos que usar la condición where. Ok, chicos. Y finalmente vamos a ver el tema de actualizar registros, update. Para actualizar registros simplemente usamos la palabra reservada update, el nombre de la tabla, seteamos el valor para todos los registros de ese campo. Si es que queremos actualizar un registro específico, tenemos que usar la condicional where. ¿Está bien, chicos? Where. Ok. Ahora, antes de comenzar con la parte, con los ejemplos, vamos a tocar todavía lo que son restricciones de SQLite. Las restricciones nos permiten poner condiciones al ingreso de la información a las tablas, al ingresar información a las tablas. ¿Está bien, chicos? Entonces, son una integridad que define algunas condiciones para los datos contenidos en una columna, al insertar, actualizar o eliminar. Podemos usar dos tipos de restricciones, es decir, el nivel columna o el nivel tabla. Las restricciones de nivel columna se pueden aplicar solo en una columna específica. Las siguientes restricciones de columna que deben aplicar, la columna se deben aplicar cuando se insertan datos. Ok, tenemos not null, primary key y tenemos check, por ejemplo. Nosotros podemos agregar, por ejemplo, acá, ¿no? Campo, bueno, en este caso es primary key. Por ejemplo, en el campo texto le podríamos agregar un not null. ¿Qué quiere decir? Que ese registro, cuando nosotros insertemos información o cuando nosotros insertemos un registro, ese campo tiene que tener un valor. Eso significa not null. Después, primary key, ya lo indiqué. Y esto de acá era una restricción para decir que todos los registros de ese campo tienen que ser únicos. Y finalmente, con check, como vemos un ejemplo acá, nosotros podríamos incluso condicionar que los valores que se inserten a un campo estén dentro de un rango
¿no? Permitido. Finalmente, autoincrement se asigna, o bueno, cuando se asigna a un campo que es entero y primary key. ¿Está bien, chicos? Autoincrement se debe aplicar a un campo entero, esto tiene que ser del tipo entero, y también tiene que ser primary key, para que nos genere esa secuencia automática de los números. Ahora, chicos, estas son, estos son los métodos básicos con los que contamos para hacer las consultas a una base de datos, ¿no? Para insertar información, para eliminar información, para actualizar información, para crear tablas y demás. Primero, vamos a importar la librería SQLite. Después, nos vamos a conectar a una base de datos. Esto va a crear la base de datos si es que no existe. Después, vamos a ejecutar una instrucción. La instrucción tiene que estar en lenguaje SQL. ¿Está bien, chicos? Ahora, el commit. ¿Cuándo usamos un commit? Un commit se usa después de actualizar, después de insertar o después de borrar registros en una base de datos. Entonces, después de hacer alguna de esas tres operaciones, obligatoriamente tienes que hacer un commit para que se actualice la tabla. Después tenemos, básicamente, cuando una consulta SQL básicamente devuelve algo. Por ejemplo, usamos select, ¿no? Seleccionar la información que cumpla ciertas condiciones. Esa información se va a recuperar en alguna variable. En este caso, se recupera dentro de la variable cur. Y ponemos cur.fetchAll, y esto nos retorna una lista con todas las filas de las tablas que cumplen la condición. ¿Está bien, chicos? Esto de acá, como les dije, una lista, y dentro de la lista un conjunto de tuplas, y en cada tupla están los registros, ¿no? Todos los registros, todos los campos, ¿no? De cada registro. Y en fetch one, básicamente, nos devuelve un único registro. O nos devuelve nada si es que no hay filas disponibles. ¿Qué quiere decir? Si la consulta no tiene valor o no recupera ningún valor, cuando usamos fetch one nos retorna un valor de none, ¿no? Básicamente. Y finalmente, siempre que abrimos una conexión, tenemos que cerrar la conexión, chicos. Igual que cuando abríamos y cerrábamos un fichero, del mismo modo abrimos una base, o nos conectamos a la base de datos, y finalmente cerramos la conexión de la base de datos.